Vamos a transmitir entonces la traducción de la clase de Su Gracia Mahatma Prabhu. Ahora él está mostrando un, el libro de sus ofrendas. Hare Krishna. Estamos transmitiendo entonces la traducción de la clase de Mahatma Prabhu. Ahora él está hablando él está mostrando un libro de las ofrendas de Vyasa Puya que tuvo el año pasado. Y está hablando de que hubo de hecho un upgrade o un avance en cuanto a la edición del libro de ofrendas. Y él dice que ese libro es tan bonito y que tiene una, una cualidad, o sea, que debería ser tal cual como es el libro, la calidad del servicio devocional que se le ofrece, que es un libro muy bonito y de buena calidad. Y bueno, ahora él está moviendo su piano porque va a cantar Jaya Radha Madhava. Él dice, hay un problema cuando uno tiene un cuerpo material. Está ahí seteando las octavas, viendo en qué escala va a empezar. Mm. Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopijana Vallabha, Girivaradari, Gopijana Vallabha, Girivaradari, Yashodanandana Vrajajaranandana, Yashodanandana Vrajajaranandana, Jamunana, Yashodanandana Vrajajaranandana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Vihari. Dice que cree que necesitamos un ritmo, así que le va a poner un ritmo de batería. Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brajajaranandana Yashodanandana Brajajaranandana Jamunatira Vanachari Yashodanandana Brajajaranandana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Sri Sri Radha Madhava ki jai, Srila Prabhupada ki jai,
Antara Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora sí, Srila Prabhupada aquí ya. Así es como cuando la banda termina y todos aplauden y después se hace un encore, así como que se vuelve a tocar. Eso fue mi encore, dice. Bueno, vamos a empezar a leer lo que estamos viendo para hoy. Lo que Prabhupada dio como clase el 26 de diciembre de 1976. Creo que esto fue en 1970. No, en 1969 Prabhupada estaba en Los Ángeles, en diciembre. Tal como el sabor es llevado por el aire, similarmente, mi mentalidad crea mi cuerpo. Si yo creo mi mentalidad como un Vaishnava, de devoto puro, entonces el resultado va a ser que sea transferido a Vaikunta, y eso es bueno saber. Hemos estado hablando de crear la mentalidad de un Vaishnava, así que aquí está, damas y caballeros. Si yo creo con mi mentalidad como un Vaishnava, como un devoto puro, entonces inmediatamente voy a ser transferido a Vaikunta, o sea, al mundo espiritual. Porque por supuesto, porque algún devoto querría pensar en alguna cosa diferente que sea Krishna. A ver, dice, no vayan a ninguna parte, creo que voy a tener que buscar algo. Les voy a traer algo. Esperen un poco. Él se levantó de la silla y fue a buscar algo, a abrir una puerta. Muy bien. Volví con algo, dice.
Y creo que voy a hacer algo de ruido aquí. Ah, era un antipop para el micrófono. Bueno, así que vamos a seguir leyendo. Si yo creo mi mente como un karmi y tengo la mentalidad de disfrutar, entonces voy a quedarme en este mundo, siguiendo, obteniendo los resultados de esos pensamientos. Bueno, estas son malas noticias, porque si yo me mantengo siendo un hombre de negocios, haciendo negocios, entonces eso me va a mantener pegado ahí. Es como estar pensando todo el tiempo lo mismo. Es como, así que en este momento, si en el momento de la muerte uno está eh, cantando los nombres de la empresa, es como compartan las ganancias de mi empresa. Eso es algo muy deprimente, ¿no? Como seguir hablando de las, claro, dice, porque el resultado de estar pensando en la empresa te va a llevar como a tener que nacer como una rata en la misma empresa, ¿no? Porque estás tan apegado a esa idea que vas a tener que volver a estar ahí, ¿cierto? Uno dice, sí, muy interesante. En el momento de la muerte, cualquier cosa que tú piensas te va a llevar al tipo de cuerpo que sigue. Y lo siguiente que Prabhupada dice es que Krishna es muy amable. Él- es como que te dijera, tú puedes tomar nacimiento como, bueno, si tú estás tan apegado a la empresa, puedes nacer como un ave o como una rata de la compañía y comer mantequilla de maní ahí. Krishna es muy amable. Todo lo que hay que hacer es rendirse a mí, todos sigan mi camino y ríndame todos los respetos, porque cualquiera que ruegue a Krishna y le pida cualquier tipo de beneficio, Krishna se lo va a dar. Y si tú piensas como una rata, bueno, él va a hacer que te vuelvas una rata. Si piensas como un tigre, te va a hacer volverte un tigre. Si piensas como un devoto, te va a volver un devoto. Y si piensas en mí, vas a ir de regreso a mí. Eso es increíble, ¿no? Una verdad muy simple. Todo eso son verdades simples, ¿no? Esa es la forma en cómo es, ¿no? Así que aquí lo tienen, damas y caballeros, del Jagat Guru. Nosotros hemos escuchado a Prabhupada decir que un astrólogo se volvió un perro en Suecia, ¿no? Cosas interesantes, hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos con lo que uno piensa. Porque bueno, cuando yo leo esto, para mí, la conclusión natural es que, ¿por qué vas a cultivar pensamientos de otras cosas, sabiendo que cuando tú te vas a morir, te vas a volver eso? Entonces ahora vamos a hacer una secuela de la historia que estábamos contando ayer. Había una señora en Londres que, bueno, podemos recordar que como ella tenía visiones y sueños y a ella la mataron en un accidente. Bueno, ella murió en un accidente de auto y sabe que en su vida anterior ella era un brahmachari llamado Raghav y que el día de iniciación que le dio Srila Prabhupada,
Bueno, el día que le dio iniciación Srila Prabhupada murió en un accidente de auto después de que se fue del templo. Y Prabhupada le dice, bueno, tú solías vivir o sea, ella se acuerda que solía vivir en el templo de Escocia, y bueno, de todas formas, ella pensó en muchas cosas porque tenía tantas señales de que ella era esa persona y empezó a investigar, conoció a los padres, de todo. Es una historia muy larga, creo que los detalles son un poco innecesarios, pero creo que, bueno, es tan real que ella hizo una regresión a su vida pasada, que ella era un brahmachari llamado Raghava y se acordaba de algo como si hubiera pasado ayer. ¿No es acaso esto algo muy interesante? Porque cuando ella investigó, la gente que la conocía todavía estaba viva. Y creo que se fue en 1972 o 73. Entonces, eh, ella era de Escocia, Edimburgo, en su vida anterior. Y encontraron que había una mujer eh, india a la que él estaba atraído en su vida anterior. Y, y esto es lo que hace que la historia sea tan interesante, porque ella, Ratnavali, la mujer india, ella tenía realmente la mente y el humor de un brahmachari. Y bueno, yo estaba pensando que esto es realmente muy interesante. Pensando en esto en la mañana, mientras me estaba cepillando los dientes. ¿Qué es lo que piensan cuando se cepillan los dientes? ¿Piensan en cosas profundas como la muerte o las vidas anteriores? Bueno, yo estaba pensando, aquí tenemos un hombre joven como Brahmachari, un devoto bueno, entusiasta, como era en esos días. Pero como cualquier hombre normal joven, también tenía algunos apegos. Por ejemplo, a esta jovencita. Y era una situación paradójica, ¿no? Porque sí, usualmente existen paradojas. Y ese apego debe haber sido muy fuerte para él para tomar nacimiento como una mujer india. Y el apego em, que tenía sobre esto era algo que igual hizo que de todas maneras ella viviera en su siguiente vida con una mentalidad como de Brahmachari, ¿no? Y uno piensa, wow, qué increíble la dualidad que existe en la forma de pensar de las personas. Y a veces uno dice, oh, quizás yo fui un sannyasi en la vida anterior y me caí y quedé enamorado de una mujer, porque existe como una obsesión con pensar que hemos sido sannyasi. Y, por ejemplo, uno puede pensar que si tú te casas no puedes tener la mentalidad de que te vas a volver un sannyasi en el momento que te estás casando. Por ejemplo, para mí fue de esa forma, yo no me sentía realmente cualificado como para poder querer ser un sannyas y me casé. Y bueno, las cosas funcionaron de esa forma. Y en el fondo es que uno está construyendo finalmente la mentalidad de lo que va a hacer en su próxima vida y a veces uno seguidamente, bueno,
piensa, bueno, entonces en la próxima vida vamos a limpiar todo y que puede que quizás no sea yo perfecto en esta vida, pero vamos a pensar que va a ser así. Entonces, este Brahmachari estaba pensando en una mujer y ahora tiene cuerpo de mujer y está pensando como un Brahmachari, entonces. Es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Así que Sunita está poniendo un link acá, él la está revisando. Dice, bueno, voy a leer Sunita. Voy a leer algunas selecciones de ese. Y bueno, ella me hizo unas correcciones de dónde el devoto de la historia. Si, por ejemplo, tú eres un devoto de Estados Unidos y te vas a Escocia, tienes un- como, tienes como una complejidad en tratar de descifrar cómo se está hablando. Por ejemplo, mismo en Estados Unidos, si es que tú vas de Estados Unidos a Canadá, el acento cambia yendo hacia el norte. Se vuelve un poco más parecido al canadiense. Y en Inglaterra pasa un poco lo mismo, que si tú vas desde el sur de Inglaterra hacia el norte, se va volviendo más irlandés. Camanilla dice, bueno, es bueno que yo no haya tomado sannyas. Y mi esposa también está agradecida que yo no haya tomado sannyas. Yo me siento muy protegido por ella. Bueno, aquí está mi historia. Yo, bueno, el GBC en Los Ángeles, bueno, ahí había mucha competencia. Y, y ellos competían con el Radha Modal Party. Y había muchos sannyasis. Habían sannyasis, brahmacharis, de todo. Y uno de ellos vino y me dijo, deberías tomar sannyas, uno de los GBCs. Y yo dije, sí, porque yo tenía la estúpida idea de que yo podía hacerlo. Así que ellos me dijeron, bueno, tú vas a tomar sannyas este año. Y después yo me fui a Mayapur. Y ese año, muchos sannyasis dejaron de ser sannyas. Así que el GBC decidió que necesitamos pensar en esto porque está pasando esta situación. Entonces, después ellos dijeron, bueno, ya entonces nadie va a tomar sannyas. Y después yo fui en el fondo a Mayapur a tomar sannyas, entonces inmediatamente supe, oh, Krishna me está protegiendo porque si no hubiese sido por esto, quizás no hubiera estado protegido. Quizás a lo mejor yo hubiera hecho algo muy estúpido. Está leyendo un comentario y dice, yo soy inglés y creo que no le puedo entender a los escoceses. No, no entiendo cuando los devotos escoceses dicen Burfi o algo así. El inglés es algo muy interesante. Así que tengo algo que leer sobre Ragama y estas son preguntas que tenemos. ¿Quién era Ragama en su vida anterior? Así que esta es la pregunta. Si Ragava estuvo cantando 16 rondas durante un buen tiempo de su vida y no se rindió a Krishna, entonces como que su rendición a Krishna fue simbólica.
en ese tiempo Prabhupada em, iniciaba por carta y después hacía los yagyas. Así era como Prabhupada igual sí lo aceptaba. ¿Por qué creen que Krishna no vino y se tomó a Ragava de vuelta, se lo llevó de vuelta al Supremo? Ragava solo se unió en 1972. Quizá no estaba listo para volver a Krishna. Todavía tenía algunos apegos y tenía que continuar haciendo servicios para Krishna. También él estaba pegado a una forma femenina, entonces por eso es que él tomó un cuerpo femenino. Él se supone que había sido iniciado por algo que sí, por Jayananda Swami, y Prabhupada le pidió que oraran por él, por su bienestar y que eh, para que pudiera volver a estar eh, en contacto con conciencia de Krishna para poder completar su tarea. Ragavan dice, yo en realidad nunca he tenido que preocuparme sobre el dinero o nunca he tenido problemas de dinero, y eso es porque en la vida anterior él le dio una donación importante a Prabhupada el día de su donación, el día de su iniciación. Y además, él le dio su vida a Srila Prabhupada. Bueno, ¿está bien? Donen su dinero ahora. En el Bhagavatam Prabhupada dice, ¿cómo se vuelven ustedes, eh, cómo se vuelven ricos? Bueno, tienen que darles dinero a los Vaishnavas. Si saben, entonces ya es lo que tienen que hacer. Así que si, si ustedes quieren enviarme dinero, bueno, no se preocupen tanto por eso porque no hay mucho espacio en mi casa para poder seguir poniendo más lingotes de oro. Están recordando cuando él era un joven brahmachari, cuando esta devota que en su vida anterior era un devoto brahmachari, él hacía mucho Sankirtan. Están hablando de una historia, de que hay un devoto que cuenta la historia de cómo pasó eso, de que el devoto abandonó el cuerpo y cómo sucedió el accidente. Dice que ese devoto igual sigue sintiéndose muy culpable por eso que pasó, em, ese accidente. Bueno, en enero del 2002, dice el devoto que lo conoció, tuve un sueño donde em, le decía Rágava, 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 y, y podía ver a mi amigo, pero él no me podía ver a mí, y yo había visto el vehículo chocar y ver cómo él había muerto. Después tuve algunos sueños más sobre Edimburgo y de que nosotros íbamos al templo a la clase de Srimad Bhagavatam con él. Y en este punto, puede que ustedes ya sepan sobre Ragava, pero la gente dice como qué pasó con la regresión que le hicieron. Y en otros sueños se, se agregó más información sobre lo que pasó en esta terapia de regresión. Yo estoy leyendo esto, dice él, porque a mí me hace sentir como que cuando tomas algo filosóficamente o algo que no puedes ver, que solo está en los chastras, puede que no lo creas, solo tienes que creerlo, que ha sido de vidas anteriores o de vidas actuales. Quizá no nos hace sentido, pero es bueno leer sobre eso y saberlo, porque así se construye nuestra fe. Entonces,
Están hablando de las regresiones que pasaron en el sueño y que las dos regresiones, o sea, las dos regresiones que se tuvo sobre ese sueño, yo tengo información de Raga antes de eso, porque fue guiado por mi maestro espiritual y fue revelado por regresión, y los siguientes sueños subsecuentes son indicativos de que empezaron a pasar cosas en orden cronológico, o sea, no en orden cronológico, porque en los sueños yo podía ver que él había muerto, fue cerca del templo de Edimburgo, y así es como pasan los sueños. Es como un, un puzzle que se me está tratando de revelar a través de estos sueños. Bueno, de todas formas, Hare Krishna. Ahora, si ustedes no tienen preguntas, bueno, vamos a hablar sobre... No es en realidad entretenimiento, sino que es realidad. Puede que tenga valor así como entretenimiento en cierto punto. Así que ahora, bueno, hace unos días estuvimos leyendo un artículo, bastante brillante, donde se cita a Prabhupada en él, y se habla sobre cómo enfrentar nuestra propia mortalidad. Estamos viendo entonces en la página 1 cómo es enfrentar los hechos. Él menciona que cuando lo leímos la última vez, es un valor de realización de fe. Así que, como Arjuna le pregunta a Krishna cómo puedo comprometerme en el servicio devocional hasta antes del momento de la muerte, entonces, si tú recuerdas a Krishna en el momento de la muerte, eso indica como el contexto de la cultura que se está entendiendo de tener conciencia de Krishna. En la sociedad moderna está muy enfocada en perfeccionar cosas materiales, ¿no? Como la perfección material es como el todo ahora. Si nosotros miramos la sociedad y decimos, hay mucha ignorancia, ¿no? Y esa ignorancia empieza con ese pensamiento. Estamos leyendo de Govinda Swarup Prabhupada. Yo no sé si esa sea la forma correcta, pero sí que podríamos decir que es Prabhu, Govinda Swarup Prabhu. ¿Ustedes saben cuál es el gran vacío de la sociedad? Que lo miramos y nos volvemos muy degradados, ¿no? Porque todo el mundo está tratando de perfeccionar sus talentos materiales, su vida material. Y eso comienza esto con Arjuna tratando de recordar a Krishna. Y eso es esto es de un par de días atrás, de hace 2 semanas creo. De todas formas, si ustedes no lo tienen, creo que lo tengan, se los voy a mandar. Es un archivo del que está hablando, que está haciendo revisión ahora. Hay una pregunta que está en este
este documento. Dice, yo le voy a enviar este documento a Camanilla para que todos lo puedan ver, porque mayoritariamente lo que dice en este documento es sobre el significado. No les gusta como sentarse y esperar a no hacer nada, que él estaba buscando mientras nosotros estamos acá esperando, entonces por eso dice eso. Yo vivo acá en el campo y el internet es como a la antigua, dice. Y creo que vamos a mantenernos a la antigua por un buen tiempo con esto, dice. A veces las cosas son lentas, así que denme como 10 segundos más para que esto quede hecho. 1, 2, 3. Se ha ido. Así que bueno, le voy a responder esto. Ah, ella sí lo tiene. Bueno, vamos a buscar entonces preguntas conscientes de Krishna. No sé si ustedes quieran hacer esto voluntariamente, pero una de las cosas que yo no he estado haciendo es seguir los comentarios de las clases que se ponen en los comentarios de Facebook, porque he hablado con mi consultor y me ha dicho que debo expandir las cosas en las redes sociales, como que yo debería responder los comentarios. Así que pienso que voy a empezar a hacer eso. Voy a ver los comentarios que hay las preguntas que hay en los comentarios y responderlas. Creo que lo haría mejor de esa forma también. Y así se crea más interacción. Dice, hay un devoto que le pregunta ¿por qué cree usted que no fue, que fue, que era algo estúpido que te tomara sannyasi y que nos estuviera protegiendo de esa forma? Y él decía, bueno, en realidad podría darles más detalles, pero como por ejemplo en esta vez que fuimos a Mayapur y que estábamos ahí esperando a que nos dieran sannyas, hicieron una excepción porque habían denegado la orden de que tomáramos sannyas ese año. Entonces había uno de los devotos que estaba ahí que era tan como bueno que ellos no tuvieron ninguna opción de negarle que tomara sannyas, porque él era el único que era capaz de tomar sannyas entre todos nosotros ahí. Y en esos días tomar sannyas en realidad no era tan difícil, el GBC te recomendaba, así. Y si no había un escándalo en el que tuvieras involucrado, presente o pasado, bueno, Prabhupada te lo podría haber dado. Así que había un devoto. Y bueno, ¿qué le pasó a ese devoto? Tres cosas que adivinaron, ¿no? Y está bien, ¿no? Él, bueno, no lo logró, se casó. Bueno, y Prabhupada lo aceptó, porque esto pasó después de que Prabhupada se fue. Y dijo así como que, bueno, si vamos a dejar que lo intenten, y si fallan, bueno, siguen siendo conscientes de Krishna. Yo no podría hablar así como solo podría hablar de mi experiencia personal, de que ese tiempo en el que yo estaba a punto de entrar en esa situación, en la que probablemente eso podría haberse vuelto detrimental para mí. Es como Krishna se puso justo frente a mí. Es como estar peleando en la calle y, y
y tú quieres pelear con las otras personas que están en la calle y viene un tipo grande y se pone justo frente a ti, entonces no, tú no vas a poder pelear. Y eso fue como para mí, así como, wow, como es Krishna que me estaba siempre salvando todo el tiempo. No solo así como de otros peligros, sino que peligros que tienen que ver conmigo. Y en ese momento yo empecé a pensar, bueno, para otros quizás eso no pasó. Y yo no sé, creo que no puedo estar seguro de esto, pero mi humor siempre fue como, bueno, esto es lo que yo quiero. Y si Krishna no quiere que lo tenga, bueno, entonces está bien. Yo solo quiero ser consciente de Krishna y eso es lo que quiero. Y pensar que a lo mejor eso fue bueno para mi conciencia de Krishna. Pero yo siempre tuve el humor como de no estar determinado que algo como eso pasara. Entonces, si quizá yo hubiese sido más determinado y realmente hubiera querido, Krishna hubiese dicho, bueno, está bien. Prabhupada también decía, ¿por qué darle tantos, em, como, luego decía, bueno, ya, es como si tantos jóvenes están pidiendo tomar sannyas, es como, ya, démoselo para que no me molesten. Y quizá a lo mejor eso fue un poco la idea que a mí me quedó de eso, que habían muchos jóvenes que se lo estaban pidiendo y muchos de ellos se cayeron de sannyas, entonces, ¿por qué a mí me iban a preguntar como eso? Y, y habían algunos de ellos que sí realmente eran determinados y que tomaron sannyas y quedaron en esa posición. Y en mi forma es como, bueno, yo soy determinado, pero no determinado así. Mi humor siempre fue como, bueno, Krishna quería esto y yo realmente estaba muy abierto a esa intervención que él hizo. Y bueno, creo que yo no puedo hablar por otra gente, pero pienso que, pienso que, no sé, quizás a lo mejor yo puedo dar una respuesta como para mí mismo, pero si yo se la doy a ustedes puede sonar como que yo estoy orgulloso, pero trato de explicarlo en una forma, bueno, voy a decir esto, no estoy explicándolo para otros, es como que me lo estoy explicando a mí también. Bueno, siento que mi personal, mi relación personal con Srila Prabhupada era así, como cualquier cosa que él quisiera que yo hiciera o no hiciera. Si él me lo decía, yo lo aceptaba, incluso si yo estaba yendo hacia cierta dirección y él no quería que yo fuera hacia allá, yo simplemente no batallaba con eso, porque para mí era, bueno, eso es lo que él quiere. Y creo que esa mentalidad probablemente me salvó. Y esa es como la ciencia, ¿no? De hacer las cosas. Yo creo que Krishna vio eso en mí y vio como que era en realidad un peligro de ponerme a mí en esa situación. Así que esto pasó después. Yo después estaba casado y mi esposa se hubiese enojado de que yo tomara sannyas. Y quizás si ahora yo tomara sannyas sería lo mismo de nuevo. El GBC quizás me ponga en la lista de sannyas. Y cuando yo volví de Mayapur, ellos me pusieron en la lista de sannyas y yo totalmente me había olvidado de eso. Fue como, Krishna, tú sabes más que yo. Y yo me sentí como Prito Maharaj. Es como, bueno, quizás yo no puedo protegerme solo, pero Krishna me protege. Y siempre he sentido que mi servicio devocional es un poquito así como que yo soy un niño, como que no sé muy bien qué hacer. Yo soy sincero, pero siempre le pido a Krishna que él intervenga, porque esa es la forma sincera en cómo yo lo veo. Quizás a lo mejor desesperado, sin, sin como siempre le estoy pidiendo a Krishna que intervenga, como, bueno, si yo me quedo dormido en las ruedas,
si el auto va girando hacia la izquierda, como cosas así. Son preguntas muy interesantes, que de hecho yo pienso mucho en eso. Y una de las cosas más interesantes que me han preguntado, ¿por qué esto y no eso otro? ¿Por qué esto le pasó a usted y que nunca tomó sannyas? ¿Por qué Krishna no se lo permitió? ¿Y eso cuándo fue? Dos veces. Y yo he preguntado, le pregunté a Prabhupada si una vez puedo tomar sannyas y me dijo no. Y después de tres intentos, porque ciertamente parecía que yo estaba ya determinado, pero en realidad no estaba tan determinado, porque cuando me dijeron solo no lo hagas, bueno, yo dije, bueno, no lo voy a hacer. Y la última vez que me dijeron fue como en 1992, ¿no? Cuando el GBC se acordó. Y yo como que pensé, a lo mejor Krishna no quiere que yo tome sannyas, yo creo que no estoy listo. Y bueno, ya dejé de tener ese deseo. Y para mí es como, quizás no estoy todavía ahí. Krishna quizás está haciendo que yo piense que en realidad lo más importante es hacer que la gente se vuelva consciente de Krishna. Y eso es lo que hay que hacer, ayudar a eso. Así que yo no sé si eso será favorable, pero todavía sigo pensando que en algún punto, si es que Krishna me está indicando que eso era lo que tenía que pasar, bueno, eso iba a pasar. Yo no voy a pelear con eso. Mi esposa me dice que algo de lo que yo no me tengo que preocupar y entonces también. No podemos imaginarnos como sobre escenarios de cosas que hubiese pasado, sino que solamente tomar el arreglo de Krishna, porque finalmente él hizo el arreglo para que las cosas no pasaran y qué es lo que iba a pasar si es que él hizo el arreglo. Bueno, esa es la forma en como yo pienso, pero yo simplemente no sé por qué hay personas que están tan obsesionadas con eso. Yo puede que quizás haya fracasado en eso y yo me volví grijasta, pero de todas maneras, eh, a pesar de que yo quiera renunciar o no quiera renunciar, eso, que a quién sabe. Una de las cosas que he ganado de estas clases, bueno, hablando de la persona que gana más, una de las cosas que más he ganado de esta clase, de estas clases, es como nosotros tenemos que ser conscientes de la conciencia que estamos ayudando a crear ahora mismo, ahora. Y bueno, Ragava se volvió mujer porque él tenía como un apego por una mujer en su mente. Porque no es acaso normal que un hombre joven piense en una mujer. Bueno, sí, es normal, pero si abandona el cuerpo pensando en eso, va a tomar un nacimiento como una mujer. Y si tú no cultivas ese deseo, puede que a lo mejor no, porque una de las cosas más importantes que podemos tomar de esta historia es que, bueno, no cultivar conciencia de Krishna o cultivar otra conciencia es peligroso. Y creo que muchos de nosotros pensamos, bueno, yo voy a vivir unos 30, 20, 30, 40 años más, yo todavía soy joven y puede que a los 50, 60, 70, no sé, hay mucho tiempo para cultivar conciencia de Krishna. Y es pensar así como, bueno, un poquito de Maya no me va a hacer mal. Y bueno, para esa devota hizo una diferencia para mucha gente que ha tenido que volver, que no ha podido volver a Krishna. Así que es una distinción importante de hacer, ¿no? ¿No creen eso? Y Prabhupada dice que, si ustedes saben, bueno, Prabhupada dice que el problema con los occidentales es que ustedes no tienen miedo, que no tienen miedo de la mente, que no tienen miedo de caerse en maya. Si usted no tiene miedo de caerse al fuego es porque usted se va a acercar y se puede caer al fuego. Y
Prabhupada dice, bueno, si usted no tiene miedo de Maya, eso es como no tener miedo del fuego y pensar que no te vas a quemar si te acercas mucho. Y él dice, bueno, si tú te acercas al fuego te vas a quemar. Y yo pienso, mirando a Prabhupada, a veces los miraba y que tenía la sensación de que los miraba y yo no podía creer que, que, él- que no éramos, que, no, que yo no estaba 100% rendido, porque qué era lo que él decía, bueno, tú eres muy entusiasta, pero tú tienes que hacer lo que yo te digo todos los días. Eso es lo que yo espero que hagas, que seas serio con esto, ¿o no? Y si tú no, y no haces lo que se tiene que hacer para ser exitoso, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Yo simplemente no me puedo imaginar. Tú trabajas en un trabajo en el que haces $10 y piensas que te vas a volver millonario, es como mejor no ponerle atención o energía a eso, eso no tiene sentido, ¿sí? Y aquí tú tienes la oportunidad de desarrollar conciencia de Krishna en el humor de las gopis en esta vida y en tu próxima vida, pasar haciendo esas labores. Y si tú no entiendes que eso es algo bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo era que él lo decía? No era la forma en cómo Prabhupada lo comunicaba, sino que creo que definitivamente eso estaba ahí. Es como, ustedes están muy cubiertos, pero ustedes no se dan cuenta de lo que tienen, porque dejan que juegan mucho con Maya y inventan muchas excusas, es lo que nos decía. Es como, bueno, ahora él canta. Yo tengo mis excusas para jugar con Maya, jugar con Maya, y está bien, está bien, está bien. No te preocupes, juega con Maya, todo estará bien, bien, bien. Y toda ese pensamiento es solamente Maya que te habla. Yo he descubierto esto y estaba estudiando. Y después se apareció un libro y había una lectura de una señora que esperaba que le que decía, ¿por qué, por qué, como eso de tener padres que siempre te estuvieran diciendo como, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y siempre te estuvieran disminuyendo. Y ella decía, de hecho, tú no piensas así, tú solo estás repitiendo lo que tus padres te dicen. Es su diálogo que es lo que está pasando en tu cabeza. Y parece como que es tu diálogo. Y piensas y crees que eso es lo que tú piensas de ti mismo, pero ese no eres tú. Piénsalo de esta forma, ese no eres tú. Tú solo estás repitiendo la forma, o sea, el pensar que tú eres de esa forma solo porque estás creyéndolo y repitiéndote eso a ti mismo. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros que cuando nosotros tenemos estas excusas y racionalizamos de esa forma, creo que, bueno, sí, podría tener un poquito de malla. Es como esa historia, ¿no? Bueno, al principio, en los primeros días de ISKCON, bueno, habían una historia así como esta, que un devoto que estaba comprado, pues no sé, en un aeropuerto, en un avión, parece, y él estaba sentado con él. Dice que va a poner sus efectos de sonido. Dice, vamos a tomar la oportunidad de poner, creo que vamos a encontrar aquí los efectos de sonido. Está ahí buscando en el teclado el banco de sonidos.
Una guitarra distorsionada. Creo que no puedo encontrarlo, dice. Una guitarra limpia. Lo lamento, dice él, por hacerlo esperar. Está por aquí en algún lugar, dice. Muchas de estas cosas están como en la carpeta de étnicos. Aquí está. Ese es mi día de suerte. Bien. Bueno, entonces con ese sonido voy a poder contarles mi historia. Esperen. Así que el devoto escuchó una cítara. Está haciendo sonar sonidos de cítara. Taun, 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 taun. Bueno, imagínense que es una cítara. Así que estaban escuchando a Ravi Shankar, Ravi Prabhu. Ustedes saben, como en los primeros días de ISKCON, todo lo que era indio era un sinónimo de conciencia de Krishna. Así que nosotros éramos devotos jóvenes y pensábamos todo lo que es indio es conciencia de Krishna. Así que Prabhupada debería estar escuchando esta música. Y el devoto le dijo, ¿esa música no es bonita, Prabhupada? Guau, 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 guau. Está haciendo sonar el teclado como si fuera una cítara. Ravi Shankar, ¿no es bueno? Y Prabhupada le dice, eso es Maya. Pero Prabhupada, le dice el devoto. Y seguía sonando Ravi Shankar. Pero Prabhupada, es bueno. Y seguían y seguían. Y, y el devoto le decía, no, pero es indio, es una cítara y las gopis tocan cítara. Y Prabhupada le decía, bueno, está bien, suena bien, pero es un bonito maya nomás. Y él canta ahora, tengo un bonito maya en mi cabeza. ¿Maya es bueno? No es bueno, es maya. Así que eso, creo que nosotros pensamos, bueno, ¿saben? El fuego, pero este fuego, este fuego no me va a quemar. Este es un fuego bueno. Este fuego es especial. Este fuego viene de India. El fuego de India es diferente. No te puedes quemar con el fuego de India. Y esto es un buen maya, ¿no? Así funciona el buen maya. Vamos a hacer otra polera. No te preocupes, Prabhu, es buen maya. ¿Tú estás en maya? Sí, pero es un buen maya. Y Prabhupada le decía, bueno, está bien, es Satvaguna, pero puedes volver en Satvaguna, ¿no? Y esa es mi realización. Que si llamamos esta clase es un buen maya, es un buen maya. Kamati, ayúdame o sea, Camarilla, por favor, ayúdame a direccionar las preguntas. Hay muchas preguntas. Creo que no voy a tener tiempo para esto. Creo que ni siquiera tengo tiempo de cepillarme los dientes y tomar agua, así que es algo muy loco. No tienen idea. Cuando yo vengo de vuelta acá, es como pienso que nunca he estado en un lugar por tanto tiempo y ahora tengo que hacer tantas cosas que como que las tengo desde hace 40 años. A veces quedo sobrecogido. Y porque hay personas que piensan, bueno, tú no tienes nada más que hacer que leer todo el día. Y él dice, bueno, por favor, vengan y ayúdenme, ¿no? Porque si el día tuviera más horas, creo que ni siquiera así podría hacer todo lo que tengo que hacer. Así que hay una pregunta de Siddhartha.
Es diferente cuando alguien llama a su gurú en vez de sannyas, sadhu, así como es distinto que cuando uno tiene un gurú que es un sadhu y no un sannyas. Dice, bueno, eso depende. Yo pienso que el mensaje real es que necesitamos ser muy honestos sobre lo que nosotros queremos y que necesitamos, porque así podemos tener una guía interna de lo que Krishna nos da, como si esto está bien o está mal. Creo que eso es importante. Yo no estoy seguro si eso responde a tu pregunta, pero eh, dice, el título de la clase hoy día va a ser así: deja espacio para Krishna, para que Krishna intervenga. Deja espacio para que Krishna intervenga. Eh, y bueno, estaba diciéndole a un devoto que mejor le envíe un mensaje porque sabe exactamente lo que van a hacer, que es parte del proceso, de que si nosotros ponemos las cosas ahí, van a pasar. Y está leyendo, nunca había estado tan consciente de que el GBC había hecho de darle la aprobación para hacer sanidad y después olvidar que lo habían hecho. Y él dice, bueno, yo creo que sí, no sé. Están citando a Bhaktivinoda Thakur que decía, bueno, tú puedes ser un sannyasi y vivir en el bosque y lo que importa es que cantes Hare Krishna. Creo que martes en la mañana yo hablé sobre la clase del balance donde hablamos sobre ese tema. Hablando de un acto de balance, así de tus acciones, de tus actividades, de tus experiencias y expectativas. Bueno, creo que esto va a venir esta gran realización de esta saga de clases que hemos estado hablando sobre tomar sanidad. Y bueno, para mí es algo hermoso, es algo, es algo muy valorado, porque yo igual me siento completamente muy renunciado, pero tengo que estar realmente alineado para todo eso, ¿no? Sentirme realmente que estoy así de avanzado, porque lo que tenemos es esta combinación de en Kali Yuga donde nuestra mente está muy elevada, pero la forma en como nosotros vivimos quizás no está muy elevada como hacia esa idea. Es como podemos sentirnos inspirados y decir, bueno, eh, yo podría correr una milla y después pensar en que voy a romper el récord mundial de correr una milla. Pero es todo acerca de practicar, porque al practicar y practicar sigues eh, peleando por hacer que tu cuerpo logre hacer algo o sea, tu mente logre hacer algo que tu cuerpo no puede hacer. Así que si tú tienes una mentalidad de que esto es lo que quiero en conciencia de Krishna, pero hay otra realidad de qué es lo que está pasando. Tenemos esta paradoja, ¿no? A veces no somos, no nos adaptamos realistamente a lo que pensamos, porque pensamos muy tontamente que nosotros vamos a solo lograr una cosa por pensarla. Escuchan esta historia que yo les había contado una vez, de que una señora le preguntaba a Tamal Krishna Maharaj de que ella vivía cerca del templo, porque hay muchos devotos que viven cerca del templo, en Dallas, que les queda menos de 2 minutos o 1 minuto del templo. Bueno, 1 minuto y medio si ustedes viven ahí. Y bueno, era así.
en los suburbios había mucha gente. Eh, en los suburbios les dan más espacio para las casas porque es más barato, porque a veces no es la parte donde ellos realmente quieren vivir. Y bueno, ella quería venirse a vivir cerca del templo. Y ella pensaba, bueno, yo tengo que estar cerca del templo, vivir cerca de las deidades, que me quede cruzando la calle. Así que tal mal, Krishna Maharaj le dijo, no, no, vive donde estás viviendo. Y él la entendió, que ahora está pensando que no vienes al templo porque no estás cerca del templo. Porque si tú vives cerca del templo, probablemente no vivas, o sea, no vengas al templo seguido. ¿No les ha pasado que hay gente que conocen ustedes que viven cerca de los templos y que no va al templo tan seguido? Porque en el fondo no se mide tu nivel de avance con la posibilidad, ¿no? Porque uno puede pensar que tu mente y tu corazón está aquí arriba y eso es lo que quiero, y después está como, bueno, no eres cualificado, necesitas esto, estás acá, tienes que conseguir un trabajo, eh, tienes que conseguir un trabajo, tienes que ir a trabajar, tener dinero, sacar la basura, y tú dices, no, no, porque eso es lo que yo quiero hacer con mi vida, que está por acá, y entonces eh, después puede que logres eh, hacer esto que tú estás deseando hacer y te enamoras de una chica ahí. Me acuerdo una vez que yo estaba diciendo esto en una clase de Bhagavatam, que la cura para purificar tus deseos sexuales es ser como Chota Haridas y cantar solo. Pero la cura es eh, sacar la basura, trabajar, hacer todo eso, porque eso es la manera en cómo tú te das cuenta, hacer todas esas cosas que no te agradan, porque no hay todas esas cosas que son parte de la realidad que están interviniendo con el servicio, porque en realidad tú no tienes el, si no tienes el deseo, o tienes el deseo, a ver, si tienes el deseo, cuando te casas, Prabhupada dice, bueno, puedes casarte para tener sexo, para tener hijos, ¿no? Tú dices, bueno, y tú piensas, si yo tengo sexo algunas veces y tengo que trabajar 40 años, quizás a lo mejor esto no sea tan bueno, porque el matrimonio no es así como lo que te dicen, porque si no lo puedes hacer, pues si no puedes hacer eso de no tener familia o no tener una esposa, vas a tener que igual sacar la basura, trabajar, hacer todo, cuidar de la casa, cuidar de tus hijos, cuidar de todos. Por ejemplo, tuvimos que pintar la casa y salió como $3.000 pintar toda la casa, entonces eso es más trabajo, es más cosas. Entonces yo estaba diciendo, si cuando tú te casas y tú haces todas estas cosas, entonces tú piensas, después de que tus niños crecen, ya está todo listo. Eso es mucho trabajo, ¿no? Para solo tener sexo. Eso es lo que significa el sexo. Lo que tú gastas como en un chico, en un niño promedio, si es como un millón de dólares más o menos. Bueno, digamos que gastas medio millón. Gastas mucho dinero. Y a eso le agregas el amor que tienes que darle durante 20, 30, 40 años. Gastas mucho dinero.
definitivamente. Tiene que ser más de 1 millón, ¿no? De que si vives en Estados Unidos, tú puedes que gastes mucho más. Y después cuando estás viejo, miras hacia atrás y dices, uff, ese sexo me costó mucho dinero, tomó mucho trabajo. Pero si tú no lo hubieras hecho, quizás no estarías tan desapegado, si no te hubiese costado tanto, no estarías tan desapegado. Tu mente, así como funcionaba a los 20 años de pensar, bueno, voy a, a practicar solo conciencia de Krishna, voy a distribuir libros y voy a predicar. Y después casarse te toma hacia otra dirección y te fuerza, te fuerza, te fuerza hasta ir más cerca de la realidad. Y a pesar de que tú estés aquí abajo y estés pensando que quieres estar por acá arriba, lo que realmente estás es aquí abajo, porque si tratas de establecerte aquí arriba, no puedes caer, sino que vas a caer incluso más bajo que eso. Pero lo bueno es que si tú te estableces desde un punto en el que estás aceptando ciertas cosas y tienes que vivir em, haciendo esto de tener una familia y todo esto, va a llegar un momento en que ya completando todas las etapas de tu vida vas a empezar, bueno, yo realmente quiero, quiero ya dejar de lavar platos, cambiar pañales, dejar de trabajar, dejar de hacer todas esas cosas para poder estar realmente desapegado de todas esas cosas y así hacerlo de una manera sincera. Y eso es una forma de que las cosas pasen, ¿no? Esas son las realidades que a veces uno tiene que aceptar. Como yo no puedo trascender, trascender las cosas de una manera así tan rápida, sino que tengo que purificarlas. Yo no estoy tratando de minimizar lo que es la vida de Grijasta, ni poniendo eso como que fuera algo que esté por debajo. No, sino que simplemente explicando que toma mucho trabajo y que es mucho trabajo. Y que ese trabajo me está ayudando a crecer en muchas formas. Me está desapegando al vivir con una persona del sexo opuesto. No se ve como que sea lo que es. Yo sé lo que es, sé cuál es la naturaleza del sexo opuesto. Y cuando tienes mi edad, tú ves que ni jóvenes y que un joven y una chica se enamoran, que son muy felices. Tú los miras y dices, bueno, es cierto, son felices juntos, pero realmente ustedes no se dan cuenta qué es lo que es ser, qué es lo que es vivir juntos por 40 años, ¿no? No es como que va a ser todo el tiempo bailar, sino que a veces va a ser como golpearse, como, como boxear. La vida de Grijasta es como, bueno, tú a veces tienes que bailar y otras veces también discusión y ahí y es como, no es como Hollywood o Bollywood te lo presentan. Mucha gente se casa y se sienten choqueados de las dificultades que aparecen. Pero esas dificultades son necesarias para que tú te desapegues y te liberes, ¿no? Si tú quieres saber de qué se trata eso, si tú quieres jugar, tienes que pagar. Si vas a mi página mahatmadas.com, hay un artículo que habla sobre eso y se trata de ese tema. Así que esa es la parte del balance, ¿no? De ser realistas, de aceptar nuestra realidad y realmente entender que nosotros nos podemos cualificar para llegar a tener no tener inclinación para nada de eso. Pensar, yo no quiero la cualificación para un brahmachari no es decir así como, no, yo no quiero estar con mujeres porque ellas son tan emocionales y no sé qué.
sino que entender que eso no, no es la forma. Sí, no, no es así como que vamos a salir de... Si, imagínense si eres un brahmachari que sale a distribuir libros y cada tres mujeres que conoces te enamoras de una de cada tres. Eso no es como quizás puede que no sea el mejor ashram para ti el estar en el brahmachari ashram. Es como, si piensas que va a ser de esa forma, no es tener tus pies en el suelo, sino que es como, tú tienes que tener la cabeza apuntando hacia Krishna loca, pero tienes que saber dónde están tus pies. Y los pies tienen que estar bien puestos sobre la tierra, en la realidad. Así que eso es lo que tenemos que enfrentar, esas son las realidades. Así que, es como, no, a veces uno piensa, bueno, este chico y esta chica se enamoran, pero si es que aparece la suegra y dice, no, a mí no me gusta, o aparece un hermano y dice, bueno, a mí no me gusta, y esas son dificultades que aparecen. Como por ejemplo, hay personas a las que sus cuñados los odian y él se pone como, ese cuñado se pone como meta de que tú no, de que tu matrimonio sea malo. Imagínense esas dificultades. Yo no sé cuál es el nombre de este piano, está tocando el piano. Es un Yamaha PS no sé cuánto, que creo que todavía los hacen, pero ahora son diferentes que este. Si yo fuera rico, yo podría tener un piano mejor. Y hasta que yo sea rico voy a tener que seguir sufriendo con este piano. Estoy sufriendo con este teclado. Bueno, está viendo unas preguntas. Una de Ana Tapa. Y dice, actuar independientemente de lo que el gurú quiere, ¿será eso algo malo? Bueno, finalmente tú tienes que hacer lo que el gurú te pide, ¿no? Porque si él quiere que tú te cases, bueno, eso es como la única instrucción que Prabhupada dice que tú puedes negarte. Eh, si tú dices, bueno, yo quiero hacer cualquier cosa que yo quiera hacer y el gurú te dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Hay muchos devotos que quieren tomar sannyas. eh, Hay muchos devotos que en la época en que Prabhupada estaba le decían, quiero tomar sannyas, porque ser sannyas en el fondo era algo que les podía dar mucho prestigio. Y dice, bueno, dice, tú siempre estás en Maya. Prabhupada decía, a veces, decía, cuando los devotos decían, yo a veces me caigo en Maya, Prabhupada le decía, no, tú no estás tú no te caes en Maya, tú estás en Maya y a veces caes en pensamientos que tienen que ver con Krishna. Bueno, yo lo que diría es, Prabhupada esperaba que nosotros cayéramos en ciertas cosas, porque son como cosas hermosas que Prabhupada decía sobre ser un devoto puro, ¿no? Él decía, para volverse un devoto puro uno tiene que seguir cuatro principios, cantar 16 rondas y seguir sus instrucciones y uno se va a volver un devoto puro. ¿Y cómo entonces un devoto puro puede estar en Maya? De acuerdo a esas instrucciones, puede que se caiga en Maya de vez en cuando, pero por lo que, por como él te está haciendo lo mejor, está tratando de la mejor forma posible de seguir a Prabhupada, que él puede superar esas cosas. Puede que yo esté en Maya,
Pero si estoy cantando cuatro rondas y siguiendo 16 principios, o sea, si estoy cantando 16 rondas y siguiendo cuatro principios y siguiendo la instrucción de un devoto puro de la mejor forma que yo pueda, y él me ve como un devoto puro, porque lo que me está dando es instrucciones que yo puedo seguir en orden, como para poder volverme un devoto puro. Ustedes deben estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, ¿qué les va a pasar? Yo voy a orar por ustedes, si no están de acuerdo. Así que esa es la idea. Está viendo que le escriben desde Polonia. Desde Polonia. Tenemos una pregunta de Delia, desde Polonia. Muchos devotos, muchos gurús, eh, le dicen a los devotos que tomen vida de Grihasta. Dicen, bueno, yo no sé si habrá muchos gurús que hagan eso o cuántos tengan alineados a sus discípulos y digan así como, ya, tú cásate, tú cásate, tú cásate, y después de 5.000 que pasaron por la línea, le diga a uno, bueno, tú puedes tomar sannyas. Le preguntan así como, ¿cuál es la opinión que tiene sobre algunos devotos que están en ISKCON, que tienen más de 60 años y después de haber tenido varios matrimonios se casan con chicas de 20 años? Bueno, ustedes saben, es lo que es. Hare Krishna. Usted, ustedes pueden decir, bueno, si yo no me caso, entonces no puedo seguir siendo un devoto porque si no voy a terminar teniendo novias. Y él está hablando, bueno, vamos a hacer, suponer como, eh, como abrirnos paso hacia el Grihastha Ashram a golpes. Y él está buscando ahora un tono en el piano para cantar una canción. Puso música de Bollywood. Nosotros vamos a casarnos. Todo está funcionando bien. Y de repente, tururum, hay que tener cuidado. Cuídense. Sigan manteniéndose haciendo así y así, porque si siguen haciendo eso, van a necesitar la ayuda de una consultora de matrimonios, porque ella tiene un sistema que es bastante bueno y les va a ahorrar muchos problemas. Así que déjenme saber si es que podemos ver que ella los ayude. Así que es momento de terminar la clase. Hoy a las 7 vamos a hablar sobre el perdón desde un punto de vista filosófico. Y están invitados a venir acá. Vamos a dejar el link del Zoom. Si no, esto lo podrían ver mañana. Vamos a estar también mañana en otra clase. Así que Hare Krishna a todos. Muchas gracias por estar acá. Y nos vemos más tarde. Hare Krishna. Y todo lo que puedo decir es, sigan bailando y no peleando. Ya saben, una vez estaba en Mayapur y
Y una vez en Mayapur yo dije, ¿cuál es tu consejo? Me preguntaron y yo dije, bueno, sigan bailando. Vamos a poner una canción de despedida. Quizás esta no sea una buena canción de despedida. Sigan riéndose de todo su camino de vuelta a Dios. Así que nos veremos mañana, cuando el, el avión que va hacia Vaikunta, cuando el avión que va hacia Vaikunta, por favor, llegue, no se lo pierdan. Así que ríanse de vuelta, ríanse en el camino que les toma irse de vuelta a Krishna. Haribol, Haribol, dice. Hare Krishna.